Saludos mis hermanos en Cristo. Bienvenidos a Escuche la Biblia Diaria. Hoy es el 22 de agosto. Les habla Manuel. Mis hermanos, hoy nos espera un mensaje fuerte en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero antes, permítanme compartir esto con ustedes. Cuando el hombre no sabe a qué puerto se está dirigiendo, ningún viento es el correcto. Depositemos toda nuestra fe y confianza en el Señor, y Él nos guiará por el camino correcto. Y ahora pasemos al Antiguo Testamento, al libro de Job, capítulo 4 y 7 al versículo 21. En el Nuevo Testamento estaremos leyendo de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 18 al 40, Salmos 37 del 30 al 40 y Proverbios 21, 27. De la Biblia de las Américas. Reproches de Elifaz. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si alguien osara hablarte, ¿te pondrías impaciente? Pero ¿quién puede abstenerse de hablar? He aquí, tú has exhortado a muchos, y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras han levantado, y las rodillas débiles has robustecido. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas, te toca a ti y te desalientas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza, y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Porque yo lo he visto, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, esos llegan. Por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son consumidos. El rugido del león, el bramido de la fiera, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león perece por falta de presa, y los cachorros de la leona se dispersan. Una palabra me fue traída furtivamente, y mi oído percibió un susurro de ella. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro, y el pelo de mi piel se erizó, se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Él no confía ni aun en sus siervos, y a sus ángeles atribuye errores. Cuanto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla. Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos sin que nadie se dé cuenta. Perecen para siempre. ¿No les es arrancada la cuerda de su tienda? Mueren, mas sin sabiduría. Llama ahora, habrá quien te responda, ¿y a cuál de los santos te volverás? Porque el enojo mata al insensato, y la ira da muerte al necio. Yo he visto al insensato echar raíces, y al instante maldije su morada. Sus hijos no tienen seguridad alguna, aun en la puerta son oprimidos, y no hay quien los libre. Su cosecha devoran los hambrientos, la toman aún de entre los espinos, y el intrigante ansía su riqueza, porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra. Porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Pero yo buscaría a Dios, y delante de Dios presentaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Él da la lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos, para poner en alto a los humildes, y a los que lloran levantarlos al lugar seguro. Él frustra las tramas de los astutos, para que sus manos no tengan éxito. Él prende a los sabios en su propia astucia, y el consejo de los sagaces pronto se frustra.
De día tropiezan con las tinieblas, y al mediodía andan a tientas como de noche. Pero Él salva al pobre de la espada, de sus bocas y de la mano del poderoso. El desamparado, pues, tiene esperanza, y la injusticia tiene que cerrar su boca. He aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor y da alivio. Él hiere, y sus manos también sanan. De 6 aflicciones te librará, y en 7 no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y en la guerra del poder de la espada. Estarás a cubierto del azote de la lengua, y no temerás la violencia cuando venga. De la violencia y del hambre te reirás, y no temerás a las fieras de la tierra. Pues con las piedras del campo harás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Y sabrás que tu tienda está segura, porque visitarás tu morada, y no temerás pérdida alguna. También sabrás que tu descendencia será numerosa, y tus vástagos como la hierba de la tierra. En pleno vigor llegarás al sepulcro, como se hacinan las gavillas a su tiempo. He aquí, esto lo hemos examinado, y así es. Entonces respondió Job y dijo: Oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento, y ponerse en la balanza junto con mi calamidad, porque pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y contra mí se juntan los terrores de Dios. ¿Rebuzna el asno montés junto a su hierba, o muge el buey junto a su forraje? ¿Se come sin sal lo insípido, o hay gusto en la clara del huevo? Mi alma se niega a tocar estas cosas. Son para mí alimento repugnante. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo. Que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Mas aún es mi consuelo, y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para que yo espere? ¿Y cuál es mi fin para que yo resista? ¿Es mi fuerza la fuerza de las piedras, o es mi carne de bronce? ¿Es que mi ayuda no está dentro de mí, y está alejado de mí todo auxilio? Para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Mis hermanos han obrado engañosamente como un torrente, como las corrientes de los arroyos que se desvanecen, que a causa del hielo están turbios, y en los que la nieve se derrite. Cuando se quedan sin agua, están silenciosos. Cuando hace calor, desaparecen de su lugar. Serpentenean las sendas de su curso, se evaporan en la nada y perecen. Las caravanas de Temán los buscaron, los viajeros de Samá contaban con ellos. Quedaron frustrados porque habían confiado. Llegaron allí y fueron confundidos. Ciertamente así sois vosotros ahora. Veis algo aterrador y os espantáis. ¿Acaso he dicho, dadme algo? De vuestra riqueza ofréceme un soborno. Libradme de la mano del adversario, o rescatadme de la mano de los tiranos. Instruidme y yo callaré. Mostradme en qué he errado. Cuán dolorosas son las palabras sinceras. Pero ¿qué prueba vuestro argumento? ¿Pensáis censurar mis palabras cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento? ¿Aún echaríais suerte sobre los huérfanos y especularíais con vuestro amigo? Y ahora tratad de mirarme y ved si miento en vuestra cara. Desistid, por favor, que no haya injusticia. Sí, desistid, en ello está aún mi justicia. ¿Acaso hay injusticia en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir calamidades? ¿No está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? ¿No son sus días como los días de un jornalero, como esclavo que suspira por la sombra, y como jornalero que espera con ansia su paga?
Así me han dado en herencia meses inútiles, y noches de aflicción me han asignado. Cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue, y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Mi carne está cubierta de gusanos, y de una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Mis días pasan más veloces que la lanzadera, y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver el bien. El ojo del que me ve no me verá más, tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. Como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guardia? Si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Mi alma, pues, escoge la asfixia, la muerte, en lugar de mis dolores. Languidezco, no he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba? Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. ¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que yo soy una carga para mí mismo? Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y tú me buscarás, pero ya no existiré. Del Nuevo Testamento, 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 18 al 40. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños, hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios, y que 2 o 3 profetas hablen, y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo,
que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar, y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Salmos 37, del 30 al 40. La boca del justo profiere sabiduría, y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, no permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Proverbios 21:27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más trayéndolo con mala intención. Señor, te damos gracias por permitirnos escuchar tu bendita palabra. Mis hermanos, la lectura de hoy nos hace pensar de la grandeza de Dios y de lo complejo y a la vez lo sencillo que es el plan del Señor para nosotros. Es sencillo en el sentido que lo más seguro es entregar nuestra vida a Él y amarle con todo nuestro corazón y nuestra alma. Yo soy Manuel. Gracias por su atención. Le esperamos mañana, Dios mediante. Fue una producción de Brazos Wood Ministries en Houston, Texas. Que Dios los bendiga.